Bueno, vamos a hablar, tenemos dos grandes invitados, estamos viendo imágenes de una película que se acaba de estrenar basada en hechos reales, pero el fenómeno del exorcismo es muy real. Presentemos a nuestros invitados. Exactamente, porque estamos con Joseph Riera, sanador espiritual, exorcista laico, entre muchos otros títulos que tiene. Qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Y también estamos con Rodrigo Larraín, teólogo. ¿Cómo está, Rodrigo? Qué gusto tenerlo también. Yo soy más sociólogo, sí, también para mí es un gusto haber venido. A ver, pongamos el concepto del exorcismo. Tiende a generar un poco de miedo porque nos implica la presencia del diablo, del demonio. O sea, aceptar un exorcismo es aceptar hartas cosas antes. ¿Cómo lo ves desde la sociología, desde la teología, este fenómeno? A ver, el exorcismo corresponde en las ciencias sociales a un fenómeno que se llaman apotropaicos. O sea, todas las religiones tienen una cantidad de ritos, oraciones, gestos, para alejar el mal o bien sacar el mal de quien lo tiene. Entonces, el exorcismo católico sobre todo, pero también hay otras iglesias que tienen exorcismo, por ejemplo, los pentecostales tienen una clase de exorcismo, y además hay un sacramento que es universal para todos los cristianos, que es un exorcismo, el bautismo. El bautismo es un exorcismo. Tiene un elemento de exorcismo, por supuesto. Entonces, ahora... el exorcismo ha tenido distintas modas y distintos periodos que tienen que ver con lo que ocurrió con la Iglesia Católica. Al sobrevenir la modernidad, por ejemplo, no tenía sentido todo hijo de Dios que tenía el destino en sus manos para tomar la decisión de salvarse o condenarse, todo lo que empujó Lutero en ese sentido. Ya, pero espera un segundo, porque la historia es bien interesante y hay un largo derrotero respecto al exorcismo. Sí, claro, pero sí. Quiero fijarme en ese exorcismo de hoy, del mundo en el cual todos vivimos. Joseph, tú has participado de exorcismos, de hechos que ocurren hoy. Exactamente, todavía en pleno siglo XXI hay personas que están contagiadas, perturbadas, poseídas por malos espíritus. En muchas ocasiones son desencarnados, son otro tipo de entidades que no necesariamente tienen que ser demonios. Pero en algunos casos sí son entes malignos, entidades malignas que podemos llamar demonios, y el exorcismo no es más que un ritual de oración para, como decía el caballero, para sacarlos o para impedir que vuelvan a entrar. Y como, por ejemplo, como una persona, porque estamos hablando que esta película, que es la historia de este sacerdote que tuvo más de 100.000 exorcismos, ¿cómo, por ejemplo, si alguien lo contacta, qué tiene que pasarle a una persona para que diga aquí tiene que haber un exorcismo? Bueno, en primer lugar, yo conocí al padre Gabriel Amor, tuve la fortuna de conocerlo en Roma en el año 90, pero él decía una cosa muy clara y yo siempre me he atenido a ello en los exorcismos que hemos hecho con mi señora, con Aguamarín. No atendemos a nadie para hacerle un ritual de imposición de manos y oración si no nos trae un certificado médico y un psicólogo o psiquiatra que digan que está bien. Porque hay muchas personas que tienen trastornos mentales, bipolaridad, esquizofrenia, dice, estoy poseído por el demonio y enseguida quiero un exorcismo, necesito un exorcismo, y no es tan así. Hay que tener mucha precaución y mucha con ese cuidado. Certificado, ¿qué le tiene que pasar a una persona para decir, me está pasando algo que necesito un exorcismo? Bueno, pues a la persona le tiene que pasar que cuando lo vemos en el consultorio, ella o los familiares que van con ella nos explican un poco su historia, qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa. Entonces ya tenemos un protocolo, un ritual de imposición de manos, de oración. A veces estamos media hora, a veces estamos 3 horas, a veces no pasa nada y a veces en el momento de la bendición final salta como un poseso, que es lo que es realmente, y tenemos que seguir haciendo oraciones. La persona tiene que manifestar síntomas de rechazo, de aversión a los símbolos católicos, al crucifijo, al agua bendita, al aceite consagrado. Tiene que manifestar una fuerza sobrehumana y tiene que hablar en lenguas desconocidas. Estos son los 3 principios básicos para entender el exorcismo desde el punto de vista de la Iglesia Católica y desde el punto de vista que pueda ser un demonio. Rodrigo, ¿ha sido testigo usted alguna vez de un exorcismo, de estos fenómenos que se manifiestan? En el mundo católico no, pero en el mundo evangélico sí. De hecho, tengo un amigo que es pastor, que él hace exorcismo. Ahora, el exorcismo evangélico es muy distinto porque es re poco ritualista, se va improvisando.
En cambio, el exorcismo católico es súper estricto. De hecho, hay un manual que está en el ritual romano, junto con todos los demás bordos, o sea, todas las demás formulaciones para aplicar los sacramentos. Es súper, no sé, uno no puede salirse del exorcismo. En este caso que lo hace su amigo, que es un exorcista evangélico, ¿qué manifestaciones tenía la persona eventualmente poseída? A ver, lo que dice nuestro interlocutor es que para el mundo católico hay que cumplir esos 3 requisitos, en el mundo evangélico no. Por ejemplo, a veces se entiende que el demonio está actuando con una persona tiene, por ejemplo, mucha mala suerte. O sea, ha perdido el trabajo, ha tenido conflictos familiares, etcétera. Entonces, de algún modo hay espíritus, no necesariamente el demonio principal, que le han alterado la vida. Entonces lo que hace es una oración de sanación. En el mundo evangélico existe el concepto de la guerra espiritual. O sea, una gran cantidad de pastores, profetas, ministros están en guerra permanente para que el demonio o los demonios no ataquen su iglesia, su comunidad, sus amigos, sus parientes. Esos son fenómenos más o menos recurrentes. Todos hemos pasado por una racha de mala suerte o de algún momento que estamos medio pasándolo mal. Pero aquí, en el caso de lo que nos planteaba Joseph, hay manifestaciones que van más allá de las leyes de la física, o sea, o del entendimiento racional. Solo para la Iglesia Católica. Claro, según la Iglesia Católica. Joseph, ¿tú has sido testigo de hechos de esta naturaleza que sean inexplicables? Sí. Nuestro segundo exorcismo fue de una mujer joven que no tenía más de 1,50 m y poco más, y su marido era un tiarrón de 2 metros de alto. Eran jueces ambos, y la niña tenía trastornos de personalidad. En el momento que la empezamos a rezar, se puso frenética, se puso casi descontrolada. Me agarró la pechera al cuello y me tiró contra el techo, me levantó contra el techo. Yo estaba más, o sea, como las películas, gordo, que tuvieran una fuerza yo como que no fuera. Yo estaba más gordo de lo que estoy ahora. Me levantó, creo que pesaba 85-90 kilos, me levantó en lo alto, y si no se hubiera quemado, ahora llevo la medalla de San Benito, antes llevaba un crucifijo. Si no se hubiera quemado la mano con el crucifijo y me tuvo que soltar, me habría machacado la cabeza contra el techo. Y su marido quiso separarla y de un empujón la botó al otro lado de la habitación. ¿Eso es lo más fuerte que le ha tocado vivir? Sí, ¿O bueno, ha tenido hemos vivido otros algún episodios? caso más de personas que se quieren suicidar, que se quieren ahorcar, pero eso ya son más trastornos mentales, esas son liberaciones de espíritus, muchísimas. Exorcismos tal como se ven en las películas, que hay que sacar al demonio, pocos, relativamente 2, 3 a lo largo de mis 30 años de experiencia. Y perdona, esto desde la ignorancia, porque como usted también es exorcista, pero exorcista laico. Laico, sí. Ya, ¿no se puede quedar como con el demonio? Más de una vez nos ha pasado que antes de que llegue el poseído a la consulta y 2 o 3 días después tenemos perturbaciones. Nos tenemos que limpiar, nos tenemos que descargar, tenemos que hacer ayuno, tenemos que hacer oración. Y no pocas veces he amanecido rasguñado en zonas donde yo no me puedo rasguñar por mí mismo. He amanecido rasguñado, golpeado, quemado, pero son gajes del oficio. Entonces sí, hay fenómenos que... Pero, insisto, la gran mayoría de casos son espíritus desencarnados que no se quieren ir. ¿Qué significa un espíritu desencarnado? Personas que en un momento estuvieron vivos. Lo que los evangélicos hacen, oraciones de liberación, es lo mismo que hacemos nosotros, pero quizás desde una óptica más cristiana, más litúrgica. Pero en el fondo es lo mismo, son espíritus perdidos, almas errantes, almas en pena, que no saben lo que les ha pasado, que han muerto en una balacera, en un accidente de tráfico, de un infarto súbito. Su cuerpo ya no está vivo, no pueden volver al cuerpo, entonces se refugian en la persona que encuentran que en ese momento está débil espiritualmente o que ha sido sometida a una operación quirúrgica. Muchos casos de posesión pasan en hospitales, o una circunstancia similar. Y entonces se esconde, se acomoda, y si la persona es una persona un poquito viva la vida, que no le importa cambiar de personalidad, pues están allí por años. En tu caso, Rodrigo,
¿Estás de acuerdo con esta visión? ¿La contradecirías de algún lado? Yo soy católico, entonces yo creo, como define la Iglesia, el tema del exorcismo, que por lo demás es la entidad más antigua que se ha preocupado de esto. A ver, la existencia de los demonios no está desde los orígenes de la Escritura. Los demonios aparecen después de la vuelta del exilio de Babilonia en el pueblo judío. Antes no hay. Jesús creía en los ángeles y en los demonios. De hecho, uno lee el Nuevo Testamento, ahí está, y Jesús también lucha con los demonios. Las tentaciones Hace del 3 desierto. domingos atrás escuchábamos en el sermón, en la lectura del Evangelio, del domingo, cómo Jesús era tentado por el demonio. Sabemos que existen las tentaciones porque aceptamos que el mensaje que está en la Escritura es correcto. Pero también el exorcismo con el tiempo ha tenido variaciones que son muchas veces de carácter político. ¿Cómo así? Por ejemplo, el Papa actual le interesa el tema del exorcismo. Él ha hablado y ha vuelto, ha dicho que cada diócesis debe preparar exorcismo. Hace muy poco volvió a referirse. Pero, por ejemplo, de Pablo VI en adelante el exorcismo fue cayendo en picada. De hecho, las diócesis no nombraban exorcistas. Cada obispo debe nombrar en cada diócesis un exorcista. Muchos obispos no lo hicieron. Ahora recién Francisco pide que los nombre. Probablemente porque nosotros a comienzo del siglo XXI tuvimos conciencia de que el siglo anterior había sido un siglo de maldad. O sea, en el siglo XX aparecieron siglos, maldades nuevas, por ejemplo, el genocidio. La gente capturaba esclavos porque eran fuerza de trabajo, los explotaba, pero no los mataba por matar. Apareció la tortura sin motivo, o sea, en algunos lugares se torturaba gente para no arrancarle ninguna verdad, porque no existía esa verdad que andaban buscando. Y lo otro era la limpieza étnica. Entonces, este siglo XX parece ser un siglo de maldad política o de otra clase. Entonces, probablemente por eso el Papa, que él tiene un pensamiento de frontera, como él llama, se ha preocupado del tema de la maldad. Pero si ustedes se dan cuenta, las ciencias sociales que se preocupan de la conducta humana, estamos en deuda con el tema de la maldad. ¿Y en Chile tenemos hartos casos de exorcismo? Yo creo que hay personas que se sienten y también hay sacerdotes que hacen oraciones de sanación. No son estrictamente exorcismo porque no se apegan al ritual, pero hay bastante gente que va a ver y hay sacerdotes que tienen fama de esto. Entonces la gente va a la parroquia donde atienden o los van siguiendo cuando los van trasladando. De hecho hay personas que permanentemente están asistiendo a las liturgias que hacen estos sacerdotes. Uno podría decir desde ese punto de vista que sí, pero formalmente son poquísimos. Ahí, De hecho, el padre Luis Escobar, que es el exorcista oficial de la diócesis de Chile, tiene más de 1000 casos cada mes, entonces delega. ¿Cada mes? Más de 1000 cada mes. Sí, pero él no tiene más remedio que limitarse a hacer 10 minutos de oración con la persona y que pase al siguiente. Entonces, casos más serios, Pero muchos. no puede ocuparse de ellos y los va derivando hacia otro. Y algunos llegan a nosotros. Eso le iba a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que hizo un exorcismo? Porque si a ese sacerdote le llegan diariamente más de 1000, ¿cuánto le llegan a usted? Cientos. ¿Cientos diariamente? No, por supuesto que no. Diariamente no podemos atender más de uno cada 2 o 3 días porque quedamos hechos bolsa. Tanto mi esposa, que hace el ritual de lo que es de descarga, y yo, que hago la imposición de manos y las oraciones, estamos 3 horas a veces con una persona. O sea, todas las semanas usted hace alguna. Sí, pero también hemos hecho exorcismo, oraciones vía WhatsApp y vía teléfono. A distancia se puede. Y también funciona. Funciona pero más si ¿cómo? puedes ver a la persona por videollamada, que esté con un familiar al lado, pero estos son casos de perturbación. Estos son solamente casos o de obsesión, quizás como mucho, no son auténticas posesiones. Son personas que tienen algún tipo de daño espiritual, problemas de fe o alguna cosa similar. y en los casos graves, porque ha habido casos y hay películas también donde se han realizado rituales de exorcismo y resulta que la persona ha tenido una patología, y lo descartaba Joseph hace un rato. Pero hay documentos que avalan eso. Pero los casos que la iglesia o las iglesias han considerado graves, de posesiones demoníacas, ¿qué busca ese demonio al meterse en el cuerpo de una persona y devastarla finalmente? ¿Cuál es el sentido de esa posesión? El demonio es inteligente. Por lo tanto, está en permanente guerra contra lo divino, contra Dios en particular, pero con toda la obra divina.
Probablemente por eso hay más mujeres poseídas que varones poseídos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Los teólogos han dicho que es la rabia contra María. Entonces toda mujer puede tener como modelo a María Santísima. Entonces, claro, el daño contra la mujer tendría que ver con eso. Pero son especulaciones teológicas. Pero en general los casos de exorcismo que están acreditados psiquiátricamente que son exorcismos, que es necesario exorcizar, no son tan numerosos. Muchos sacerdotes hacen oraciones de liberación y muchos laicos también y los hermanos protestantes también, pero nunca está muy claro si son espíritus demoníacos o el demonio mismo. Y ahí le transmito la pregunta a Joseph. Desde ese punto de vista, ¿qué sentido tiene que venga un espíritu demoníaco, un demonio, poseer un cuerpo, destruirlo, devastarlo? ¿Cuál es la señal que pretendería entregar el diablo a ese demonio? Ponernos a prueba, tentarnos. Y la forma más grave de tentación es ocupar el cuerpo. El alma no la pueden ocupar y el espíritu tampoco, porque el espíritu es un regalo de Dios y eso no hay quien lo toque. Pero sí puede ocupar el cuerpo y es para incitar, fomentar vicio. Y muchas veces ya no me refiero tanto al demonio en sí. En el caso de Anneliese Michel, que tenía 7 demonios, está claro que fue una prueba que Dios le puso a ella. Pero en muchos casos son personas que andan en mala vida, que tienen los vicios, los pecados capitales, la lujuria, la gula, entonces están débiles espiritualmente. Pero y el demonio se aprovecha de eso. Pero ahí uno podría decir el demonio está en todas partes, si fuera por eso, como los ejemplos que dice Rodrigo, la tortura en miles de cosas, donde uno ve maldad, por ejemplo. Pero mira, esta película estamos hablando de ella porque se ha transformado en todo un fenómeno, esta vida espiritual del exorcismo del Papa. Pero antes queremos ver un adelanto de la película para que sigamos aquí conversando. Whatever you do, you only do because God allows it. Did he allow that? Father Gabriele Amort. On the night of June 4th, you performed an exorcism. She was not possessed. She was mentally disturbed. What is this about? We have more questions for you, Father Amort. You have a problem with me? You talk to my boss, the Pope. There is a case that needs your attention. Bring me the priest. Has the boy ever suffered any trauma? He saw his father impaled. I'm here to help, Julia. Wrong priest! What is your purpose? I am your nightmare. My nightmare is France winning the World Cup. You can't hide behind your jokes forever. Amy, it's Dad. Daddy? You're all gonna die. Is the Vatican sealed? The Church has fought against this demon before. The Vatican covered it up. You've been played. Bueno, ahí estamos viendo estas imágenes, la historia de los archivos del Padre Amort. Uno de nuestros invitados, Joseph Riera, conoció justamente al Padre Amort, de quien estamos hablando, a quien encarna ahí Russell Crowe en la película. ¿Cómo era él? ¿Tenía ese humor que se ve en la película? Sí, era un bonachón, le gustaban mucho las bromas. De hecho, lo puedo contar porque me dijo que no lo contara en vida, pero como ya falleció en el año 2016, cuando me vio para no retarme,
Es una anécdota muy curiosa porque él estaba haciendo un exorcismo en la capilla de los capuchinos en Roma y yo había ido abajo a los subterráneos para ver las famosas momias de los frailes, de los sacerdotes que están allí momificados, que son una atracción turística. Yo me colé por unas escaleritas en vez de salir por la puerta normal y llegué a la capilla. Y en la capilla estaba ayudado por una señora, luego lo ayudaron dos mujeres, pero ahí estaba, creo que era su quinto año de exorcismo, y cuando me vio sentado en la última fila, no me retó, y eso ya me extrañó, porque podría haber dicho largo de aquí, ¿no? Y al final, cuando terminó de rezar, le dijo a la señora, llévesela, ya volverá, tiene que volver la semana que viene. Se acercó a mí y me dijo: usted tiene una importante misión en su vida. Ahora ya se puede ir. Me tocó así con el dedo en el estómago. Me dice: usted tiene una importante misión en su vida, ya se puede ir. Lo he considerado mi mentor espiritual desde entonces y de verdad me ha inspirado muchísimo en todo lo que hemos hecho y en todo lo que, gracias a Dios, espero seguir haciendo. Pero este hombre, la película refleja una parte que es verdadera, y es que en el año 90 él fundó la Asociación Internacional de Exorcistas, se peleó con toda la curia romana diciendo: a mí me ha nombrado el Papa, a través de su cardenal, no sé qué, pero me ha nombrado el Papa, con ustedes no tengo nada que hablar, no tengo nada que discutir. Y eso fue muy bueno porque por primera vez la Iglesia empezó a tomar en serio los exorcismos a partir del año 1990. Pero la parte que se cuenta de que van a España, a un castillo antiguo, a exorcizar un niño, que hay cosas raras que no la cuento, pero eso es totalmente show de película, claro. Eso es entretenimiento puro. Pero como estamos viendo, según la teología, Rodrigo, ahí, esa fuerza como que tendría el demonio de lanzar lejos a la gente y todo eso, ¿es real? Lo que nosotros acabamos de ver, ¿esas son las descripciones de un exorcismo? Es lo que dicen los especialistas, porque finalmente no es la persona poseída, porque la persona poseída no es responsable, está poseída, no es libre. Entonces es el demonio el que tiene la fuerza. Por eso que es capaz de arrojar a la gente lejos, es capaz de hablar en lengua bastante extraña, que la persona nunca habría hablado porque no la sabía. Y a veces ni siquiera los que lo rodean no saben de qué está hablando. Entonces es el mismo demonio el que actúa, porque el demonio ni siquiera se apodera de todo el cuerpo muchas veces, se apodera de partes del cuerpo. Exacto. Cuando se apodera de la cabeza, habitualmente se apodera de todo el cuerpo. Pero también el demonio actúa en objetos, por ejemplo. ¿Cómo así? El demonio puede estar en algunas cosas, incluso en algunos pequeños pueblos. Hay evidencia histórica de que han tenido que hacer un exorcismo, por ejemplo, a varias aldeas en España, he leído hasta, si mal no recuerdo. Escondido en muñecas, puede incluso afectar a un animal como Anabel, entre otros casos. Pero aquí también hay que... De hecho, el padre Fortea, que es uno de los exorcistas españoles más reconocidos, ahora ya no ejerce, ahora se dedica solamente a escribir. No sé si es exorcista o habrá sido, yo tengo la impresión que no. Bueno, exorcista para hacer su tesis doctoral en Roma, pero no llegó a hacerlo oficialmente, aunque pasó por serlo, pero bueno. Hicieron un exorcismo magno en México a unos cuantos años para liberar a México entero de la influencia de la Santa Muerte del demonio. No funcionó para nada porque eso fue un show mediático. Pero no tuvo ningún me quedé resultado. metida con lo que decía Rodrigo, decía incluso pueblos, o sea, ¿qué tendría que pasar? Porque uno ahí piensa, bueno, una pandemia o cosas así como que podrían estar relacionadas. Yo creo que no, yo creo que por alguna razón que tiene que ver con la conducta de los habitantes que atraen las fuerzas malignas y por lo tanto el demonio se enseñorea. Pero finalmente hay una cantidad inocente, probablemente algunos no lo sean, pero ha quedado el pueblo poseído por el demonio, por decirlo en corto. Y queda marcado. Sí. Sodoma y Gomorra podría ser. Lo que dicen algunos especialistas en el tema, que puede que el demonio tenga una pequeña corte ahí instalada. Ahora, ¿por qué la gente es poseída? Bueno, porque hay gente débil, porque hay gente que no tiene las armas para defenderse de la acción del mal. Por ejemplo, para los creyentes no está en estado de gracia, no cumple los mandamientos.
Ser cristiano es bien fácil, son solo 4 cosas. Creer en Dios, eso es el credo, una oración. ¿Qué hago yo para que Dios me ayude? Los sacramentos que me conservan la gracia. ¿Cómo yo lo ruego a la divinidad? El Padre Nuestro. ¿Quién más me puede ayudar? María, el Ave María. Con 4 oraciones yo tengo todo el cristianismo resumido. Entonces mucha gente no sabe eso. Entonces, como es gente más bien simple, el demonio se puede apoderar de ellos. El padre Amort cuenta que... ¿De quién habla la película? Sí, perdón. Cuenta que María el demonio le tiene un odio cerval a María. Y se dio cuenta rezando, cuando hacía las letanías de los santos, se dio cuenta de que la persona poseída reaccionaba cuando nombraba a María. Y volvió a decirlo, y lo repitió varias veces y cada vez se exaltaba más. Y en uno de tantos exorcismos le preguntó, ¿por qué odias tanto a María, a la Virgen? Dice, porque es la única que me ha pisado la cabeza. Mira, interesante. Bueno, esto es un tema de conversación que se instala a propósito de esta película. Está el caso de Carmen Marí, el primer caso documentado en Chile y en Latinoamérica de un exorcismo que ocurrió acá en Valparaíso. Es una conversación que da para largo, nos ha pillado la hora. Muchísimas gracias a ambos, Joseph Riera y Rodrigo Larraín. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Yo tengo chusto ahora. tengo